Néstor Palmetti viene desde Argentina. Es periodista y publicista. Se introdujo en la vida natural con experiencias en agricultura biológica, iniciando Brahma, emprendimiento de productos naturales y artesanales. Técnico en dietética y nutrición natural, creó el espacio depurativo de Villa de las Rosas, brindando asesoramiento integral para una vida saludable. Néstor nos acompaña porque está convencido que podemos crear un futuro consciente desde el bienestar corporal, ya que ha probado que la salud física y mental están absolutamente relacionadas. En sus palabras, en estos talleres comparto nuestra experiencia personal y cotidiana, a modo de un modesto aporte a la construcción colectiva de un futuro social más consciente. Gracias, Néstor, por tu presencia en Chile. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Edgardo. Muy pomposa la presentación porque nada que ver con ser ni maestro ni simplemente la inquietud de investigar, la cuestión de poner todo en una tela de observación para ayudar a esta creación, a esta construcción de una nueva humanidad. Y lo hacemos desde un aporte, nuestro libro Creando Futuro Consciente, justamente que ayer comenzamos a manifestarlo, a desarrollarlo en el primer encuentro, un encuentro que nos hubiera gustado que sea presencial, pero que bueno, las dificultades con los pasos cordilleranos nos impidieron concretar el viaje que teníamos previsto para compartir estos momentos en presencia, y lo estamos haciendo a través de la tecnología con internet y poder estar así con ustedes en esto que le llamamos la creación de un futuro consciente. Es decir, ayer hablábamos de todo lo que significa permitir la manifestación de un ser de luz en el planeta, que es la actitud concepcional. O sea, papá y mamá se dan como tarea, como misión, manifestar un ser de luz en el planeta, encarnar un ser de luz en el planeta. Entonces es una alta tarea, es un alto servicio, y por eso requiere mucha sacralización, mucha conciencia de lo sagrado que significa esta tarea. Por eso ayer hablábamos de la preconcepción, de cómo se prepara la pareja para unir ese óvulo y ese espermatozoide y dar comienzo a una encarnación, a una manifestación de vida. Hablábamos de lo que significaba el proceso concepcional y luego el tema del embarazo, como continuidad de una preparación que debe ser de varios meses antes de la concepción. Entonces papá y mamá se preparan meses antes de la concepción para ese momento que pone en marcha un proceso que se va a llamar después embarazo. Y ayer explicábamos lo del embarazo y ahora nos vamos a referir al tema del nacimiento y al tema de los primeros meses de vida, porque todo debe ser un ciclo de coherencia, todo debe ser una continuidad y una fluidez. Entonces no podemos pensar en medicalizaciones e intervenciones que estén en contra de lo que significa la naturalidad. Claro, a veces hay que salvar vidas, a veces se recurre a tecnologías y a saberes y asistencias médicas porque obviamente hay que salvar vidas. El tema es que si nosotros lo hacemos conscientemente, no vamos a necesitar que nos salven la vida. O sea, el nacimiento es algo que debe ser fluido, pero que debe ser de disfrute, que debe ser el parto como algo orgásmico, algo que se disfruta en el hogar, como una experiencia más. Incluso Michel Oden, que es un prestigioso obstetra francés, tiene un libro que se llama El parto orgásmico. ¿Por qué ese momento de máxima manifestación? Porque se está ejerciendo una conexión del cielo y la tierra, y en ese acto del parto es que se está manifestando la vida en el planeta, y es un acto que involucra a nuestras estructuras y a nuestras hormonas, y por eso son los mismos sistemas que se estimulan y que son los del orgasmo, de la actividad sexual y también del parto. Entonces, a través de vagina, del cervix y del clítoris se están estableciendo las mismas estimulaciones. Entonces, y hay hormonas, como por ejemplo la oxitocina, que se le está estudiando muchísimo últimamente, que es la que genera el efecto dilatador, que por eso en la medicina se la utiliza como un estimulador de la dilatación, la oxitocina sintética, pero nosotros tenemos nuestra oxitocina natural. Entonces, si la mujer, la embarazada, está con su carga hormonal ordenada, la oxitocina es lo que le va a generar el estímulo de las contracciones y la dilatación. ¿Pero qué requiere? Requiere calor, requiere oscuridad, requiere afecto, requiere confianza. ¿Y qué la inhibe a la oxitocina? Justamente la adrenalina, que es la antagónica.
Y la adrenalina se activa porque hay frío, porque hay luz, porque hay miedo, porque hay emergencia, porque hay una circunstancia de inseguridad, y todo eso pone una inhibición sobre la oxitocina. Por eso tenemos que recurrir a veces, desde el punto de vista médico, a la oxitocina sintética. Pero si hay una preparación, si hay todo un trabajo de toma de conciencia, si hay una sacralización de ese momento, pasa a ser un evento hogareño, un evento donde la embarazada y el compañero están juntos y se están acompañando en un proceso que es de alta vibración. Ahora, para que todo eso suceda, obviamente se tienen que dar determinadas condiciones. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Y ayer cuestionábamos mucho de estos temas. ¿Por qué la mujer ha perdido su poder interior, su poder de manifestación? ¿Por qué se hace dependiente de la ayuda externa? Porque el parto es una actividad de autosuficiencia, es un acto de completa autogestión hogareña. Ahora, ¿qué pasa? Requerimos la asistencia terapéutica justamente porque no tenemos una buena preparación, porque los organismos no están ordenados, porque las cosas se pueden trabar. Entonces recurrimos a prácticas tan invasivas o invasivas y peligrosas como la cesárea. La cesárea es algo que, fíjense, la OMS, que es la brújula, digamos, del sistema oficial, dice que no deberían ser más del 10% de los nacimientos por cesárea. O sea, cada 100 nacimientos, 10 podrían llegar a ser por cesárea. En las clínicas privadas, esa tasa está llegando al 85, al 90%. O sea, totalmente al revés. ¿Y por qué se llega a una alta tasa de una intervención que tiene muchos riesgos? Porque una cesárea es una cirugía mayor. Y la cirugía mayor tiene riesgos tanto para la madre como para el bebé. Entonces, esos riesgos se asumen, a veces de una forma inconsciente, a veces porque no hay información, y se recurre a una tecnología que la compramos como mucho más segura, porque parece que parir en casa es cosa de animales, cosa de gente primitiva, y se nos vende que la tecnología es lo que nos va a dar seguridad y que va a estar todo bien y que la mujer a veces acepta una cesárea, y más una cesárea programada, porque entiende que esto es organizado, es civilizado, es práctico, evita los dolores de parto, evita la episectomía y el bebé nace más fácil. O sea, esas son ideas, porque en realidad lo que sucede en una aparición consciente, en una aparición sagrada, digamos, es que todo eso fluye de una manera natural. Y en esa naturalidad encontramos muchos aspectos a tener en consideración. Por ejemplo, nacer en el hogar. Es el lugar que tenemos como más seguro, es nuestro refugio, es nuestra seguridad de la vida. Saber de las posturas fisiológicas, porque hay posturas fisiológicas para parir, y justamente la única postura, porque las posturas fisiológicas pueden ser la cuclilla, pueden ser la cuadripedia, o sea, en cuatro patas, puede ser el sentado, puede ser el desde parado, pero la única postura o posición que no es fisiológica para parir es justamente la horizontal, es justamente la camilla, es justamente lo que se usa en el sistema médico, que es básicamente una mujer acostada. Y el parto se produce por gravedad. Entonces lo que tenemos que lograr es que a través de las posturas fisiológicas la gravedad esté estimulada. Y en eso no hay una postura que sea mejor que otra. Debe ser algo intuitivo, que la mujer lo tiene que haber practicado y tiene que encontrar qué es lo que le vibra y qué es lo que le resuena mejor, porque debe sentirse en la máxima comodidad y debe sentirse en un ambiente de mucha relajación y debe sentirse en una conexión entre el cielo y la tierra, debe abandonar la actitud mental, la actitud del control mental, porque cuando hay mente, y la mente es un campo de interferencia con la conciencia, se bloquea toda la fluidez del proceso. Porque si estamos hablando de que el parto debería ser un orgasmo, obviamente en un orgasmo sexual no puede haber mente, porque si hay mente rompemos la magia, rompemos lo que se llama conexión con la fuente. Entonces, en el parto es fundamental que la mujer esté en un estado de relajación, de confianza, de seguridad, de saber que es ella la que autosuficientemente se está entregando a un proceso que es un canal, y ella es un canal entre el cielo y la tierra, y lo que se está manifestando es justamente su efecto de empoderamiento. Entonces, esto es lo importante. Y justamente una de las cuestiones que no deberían suceder en el parto es la separación del bebé. O sea, no puede ser que el bebé sea
extraído de la madre, porque se lo extrae, si se hace una cesárea se lo está sacando, la mujer no lo está pariendo, sino que se le está sacando el niño. Ese niño está separado y no puede estar separado. Hoy en día ya se habla de los primeros 1000 minutos, que son claves, en que el niño sale del canal vaginal y está pecho con su madre sin ningún instante de separación. Entonces, y tampoco debe existir lo que se llama el corte del cordón. Eso es otro de los paradigmas que hay que rever y que nos tenemos que cuestionar, porque no se necesita cortar un cordón. O sea, esto es un acto bastante violento y antinatural. ¿Por qué se corta un cordón? Y normalmente la pregunta es, ¿y si no, qué hacemos? Y dejemos que haya un alumbramiento de la placenta, y como hacían los hindúes en miles de años atrás, el nacimiento lotus, que se sigue practicando en India, el nacimiento lotus consistía en justamente, una vez que se había alumbrado la placenta, que es la tercera parte del nacimiento, esa placenta se colocaba en un cuenco, y se coloca en un cuenco con un poco de sal, unas especies, y se mantiene junto al bebé durante los 6-7 días que lleva el proceso de transferencia. ¿Por qué es importante esta transferencia? Porque en la placenta existen bacterias, existen nutrientes, existen células madres, existen una serie de elementos que se tienen que transferir vía el cordón al bebé, para que el bebé durante esos primeros días reciba todo ese flujo positivo. Y cuando ese flujo cesa, que ya la placenta no tiene más que transmitirle al bebé, el cordón umbilical queda seco como una cascarita y se corta solo, se seca solo, se interrumpe el flujo y desaparece la necesidad de esa estructura. Entonces no hay una violencia de cortar con una tijera un cordón, sino simplemente dejar que el proceso suceda, que suceda fisiológicamente y que el bebé reciba todos esos beneficios. Porque esas células madres son su dote natural de reservas, y las bacterias que pasan a través de la placenta hacia el bebé también le dan un primer marco de microbiota que luego el bebé va a desarrollar a través de la lactancia y a través de sus primeros años de vida. Y otra cosa importante, además de no cortar el cordón, además de evitar la separación con el bebé, es nacer en el agua. Esto es algo que se está haciendo y es tan sencillo de hacerlo porque no requiere ninguna tecnología. Es simplemente recrear una continuidad ambiental entre el líquido amniótico, donde el bebé estuvo durante 9 meses su desarrollo. Ese líquido amniótico es un agua que tiene 10% de sal, concentración de sustancia salina, y tiene 37 grados de temperatura. Si nosotros en una tinaja, en un fuentón, en una pequeña pileta o en una bañera, ponemos agua a 37 grados con un 10% de agua de mar, o 10% de sal, mejor dicho, más que el agua de mar, el agua de mar representa la salinidad. Llevamos a una concentración del 10% en el agua de esa fuente, de ese cuenco o de esa bañera, estamos imitando con 37 grados de temperatura y ese 10% de salinidad el líquido amniótico. Entonces el niño nace sin traumas. No hay un nacimiento traumático, es un nacimiento de fluidez. Y la madre se ve beneficiada porque estar en un agua a 37 grados de temperatura, esa temperatura va a generar y va a facilitar la dilatación, va a facilitar una serie de procesos que se tienen que dar durante el parto, es decir, aumenta la circulación sanguínea, se facilitan más los movimientos, se relaja el perineo, la dilatación fluye más rápidamente y hay más seguridad y hay menos trauma. El niño no tiene que nacer en un trauma, el niño no tiene por qué nacer llorando, el niño no necesita que lo tomen de las patitas y le peguen una cachetada en la espalda. El niño tiene que vivirlo como un proceso de continuidad. Y el agua a 37 grados y con sal es lo que le garantiza esa continuidad. Entonces, posturas, estamos hablando del ambiente acuoso, estamos hablando de la confianza y la seguridad, estamos hablando de salir de la violencia de la cesárea y de la violencia del corte del cordón. Entonces, así logramos ¿qué cosa? Un nacimiento con fisiología y con naturalidad. Y de ahí a dónde se pasa, inmediatamente se pasa a la teta, o sea, porque el niño nace, se lo coloca corazón con su madre, toma el registro olfativo, el registro de la necesidad de estar en esa teta, y a partir de ahí empieza a succionar el calostro. El calostro, que es las primeras 48 horas de
de la energía de los pechos, es una manifestadora de una recarga bacteriana de alta calidad. Se habla de que son 700 especies de bacterias que pasan al intestino del bebé a través de la succión de las primeras 48 horas, que todavía no es una leche, por eso se le llama calostro, y es lo que le está transmitiendo ese poder para que el niño pueda ir madurando su microbiota, su equilibrio de bacterias intestinales. Ahora, eso se va a ver intensificado ¿por qué cosa? Por la lactancia materna, o sea, la teta va a tener que ser el soporte que durante 3 años le madure su sistema inmunológico y su sistema de microbiota. Entonces es muy importante que la madre entienda que va a entrar en un proceso donde durante 3 años tiene que ser la dadora natural y la sostenedora natural de esa vida. Entonces es muy importante que exista esa conciencia. Lo que pasa es que, ¿por qué hoy en día hay tanta dificultad con la lactancia materna? ¿Por qué escuchamos muy a menudo que la mamá no tiene para dar teta, no tiene leche para dar? ¿Cómo puede ser que una hembra mamífera no tenga leche para dar? Ahí hay un bloqueo. Y ese bloqueo tiene que ver con muchas cuestiones. ¿Qué cuestiones? Por ejemplo, el estrés laboral, las obligaciones, los temores sexuales, el desorden alimentario. Y muchas veces la mamá tiene una desnutrición emocional, porque está transmitiendo, la leche está transmitiendo la energía del pecho, está transmitiendo su energía, y no puede transmitir algo que no tiene. Entonces es muy importante que la madre tenga una nutrición emocional que le permita fluir en el dar la teta, pero que también esté libre, digamos, de todo lo que significa el estrés de las obligaciones y de las tensiones, porque eso es lo que le hace camino a las fórmulas maternizadas. O sea, si la mujer se ve en un ambiente de mucho estrés, de mucho nerviosismo, de mucha obligación, de mucha autoexigencia, entra a transigir con que preparamos una fórmula que viene en polvo, con una agüita y la ponemos en el microondas y ya resolvimos el problema. Entonces no tengo que andar dando la teta. Entonces esto es un facilismo que va a repercutir en la salud del niño, porque obviamente sin esa maduración de ese vínculo que hay entre la teta y el bebé, donde no solamente pasan bacterias, sino también pasa sistema inmunológico, donde pasan hormonas, donde pasan células, donde pasan una serie de nutrición desde lo emocional y desde lo físico, el niño va a tener un desarrollo atrofiado, un desarrollo que no es fluido. Entonces, esto yo creo que lo debemos ver como un tema social, a nivel de todas las pautas de comportamientos sociales, facilitar que la madre pueda estar en esa lactancia de los 3 años, estimulándole las condiciones para que lo haga y tratando de que no haya que usar fórmulas maternizadas que son leche de vaca, que ya es un problema, y una leche de vaca que además tiene una serie de aditivos, y una leche de vaca que no tiene enzimas, no tiene oxígeno, no tiene la calidad que tiene que recibir el bebé para su pleno desarrollo. Entonces es muy importante que salgamos de la lactancia animal, que la lactancia animal es algo que se introdujo no hace mucho tiempo, porque mucha gente piensa que darle leche de vaca a los bebés es algo de siempre, y no es de siempre. En 1800 empezó la historia de la suplementación de los bebés humanos con una leche que venía de vaca. Entonces, y ya los primeros médicos, por ese entonces, los médicos ingleses, en el 1800 decían que era algo que es antinatural y que mostraba una peligrosidad para el desarrollo humano. Después los estudios lo demostraron. O sea, los niños normalmente tienen una tendencia a ser alérgicos a la leche de vaca. ¿Por qué? Porque la leche de vaca está diseñada para el cerebro de un ternero. O sea, cuando la vaca le da su leche a un ternero, está ese diseño previsto para ese desarrollo cerebral del ternero. Y es un cerebro mucho más grande que el cerebro humano. Entonces lo que tenemos es que tener una cuestión de fisiología, de lógica fisiológica, y entender que es algo que no está adaptado, que se puede usar, sí, se va a usar, va a permitir sobrevivir, sí, va a permitir sobrevivir, va a salvar una vida, sí, va a salvar una vida, pero ¿por qué tenemos que siempre caer en salvar vidas? ¿Y por qué no pensamos en todo este proceso? Si una madre ha hecho la preconcepción, si ha hecho el embarazo fisiológico, si ha llevado adelante un parto en casa y orgásmico, la lactancia es la continuidad, no tiene que ser algo que dudemos de que pueda suceder.
Va a suceder porque es parte de la fisiología, es parte de la normalidad. Entonces, ¿y qué hacemos nutricionalmente con ese niño que además de tomar teta tiene otras necesidades? Le complementamos la alimentación. Entonces, 3 años de teta complementados con 3 años de alimentos fisiológicos. O sea, el niño ya a las 48 horas está en condiciones de absorber alimentos, de absorber nutrientes. Por supuesto, no tiene diente, no tiene masticación, no tiene capacidad de glutoria, pero sí tiene capacidad de succionar. Así como succiona la teta, puede succionar jugos verdes, puede succionar agua de mar, puede succionar unas leches de semilla, puede succionar jugos de fruta. Entonces, todo eso procesado por la madre y puestos en pequeñas cantidades como complemento de la teta, es lo que integra una serie de elementos que son fundamentales. Por ejemplo, los omega 3. Los ácidos grasos esenciales omega 3 son fundamentales para el desarrollo del cableado neuronal. ¿Cuándo se produce ese desarrollo del cableado neuronal en el bebé? Durante los primeros 6 meses de vida. Y es algo que comenzó en los últimos 3 meses del embarazo. Entonces, entre los últimos 3 meses del embarazo y los primeros 6 meses de vida, queda establecido lo que va a ser la plataforma neuronal. Esa plataforma neuronal se construye con omega 3. ¿Cómo puede ser que el niño esté privado o no esté suficientemente abastecido del omega 3? Si el omega 3 lo tenemos en la naturaleza y lo tenemos en los vegetales. El omega 3 está en las hojas verdes, el omega 3 está en las semillas como la chía, como el lino. El omega 3 es algo que nosotros mismos podemos procesar y en casa tener esa disponibilidad de omega 3 en abundancia. Entonces, con jugos de algas, por ejemplo, ustedes en Chile tienen las algas cochayuyo, o sea, el agua de las cochayuyo también provee esos nutrientes y cuando empezamos a dar esos jugos al principio o esos batidos muy líquidos, estamos haciendo una complementación de la teta. O sea, nunca se deja de lado el amamantar, pero se lo acompaña para que así gradualmente el niño va a ir solicitando mayores cantidades. Al principio serán unas gotitas de agua de mar, unas gotitas de jugo verde, unas gotitas de una leche de chía, y el niño va a succionar. Generalmente la madre pone unas gotitas sobre esta parte de la mano y lo pone al bebé, el bebé succiona. Como succiona la teta, también succiona la mano de su madre. Y entonces después ya las cantidades se van a incrementar en la medida en que se vaya dando todo el desarrollo de tu sistema de asimilación. Pero esto es muy importante que lo entendamos, porque es lo que va a permitir que después el niño tenga un pleno desarrollo a nivel neuronal, a nivel de inteligencia, a nivel de lo que se llama después la inteligencia emocional, que tiene que ver con esto. Así que alimentación complementaria, tomarlo en cuenta. Y tomar en cuenta que ese niño que empieza con esta historia de la lactancia, esta historia de la alimentación complementaria, también necesita un ámbito de desarrollo para esos primeros años. Estos primeros años son fundamentales porque son los años en los que se instalan los sistemas de confianza, los sistemas de seguridad, los sistemas de... El niño debe vivir esos primeros años en su ambiente del hogar, con papá y con mamá, viendo que es normal la salud, que es normal el sol, que es normal la naturaleza, que es normal el estado de abundancia, que es normal la prosperidad, que es normal estar bien. O sea, el niño debe recibir esa información de su ambiente. ¿Por qué? Y esto es muy importante entenderlo. El niño, esto se hace por investigaciones de lo que son ondas cerebrales y frecuencias, ¿no? El primer año del niño está como en una onda cerebral que se llama una onda delta. Luego entre el primer año y el sexto año, está en lo que se llaman las ondas teta. Las ondas teta están entre 4 y 8 hercios. En ese estado de ondas cerebrales teta, el niño está como en un estado hipnótico, en un estado en el cual percibe información y la registra como válida, como verdadera, y la incluye en su estructura de herramientas para adaptarse al ambiente en el cual se está desarrollando. Ayer explicábamos que el niño es un ser de luz que encarna en un cuerpo físico para hacer una experiencia en el plano de la densidad y cuando arranca su proceso vital, tiene una especie de borrado de su memoria de las vidas pasadas y de sus experiencias anteriores, porque tiene que arrancar esta experiencia como desde una hoja en blanco, desde cero. Entonces, en ese desde cero, cuando el niño está en sus primeros años de vida,
está bajando como si fuesen aplicaciones de un celular, está bajando aplicaciones para enriquecerse de recursos con los cuales actuar. Cuando ustedes compran un celular nuevo, ¿qué hacen? Descargan aplicaciones para saber cómo está el tiempo, para saber cómo manejarse en las distancias, para saber el ciclo lunar. Entonces son aplicaciones. Bueno, el niño durante 6 años descarga aplicaciones. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Lo que ve, escucha y siente de su entorno. Entonces, acá es muy importante porque esto es lo que determina la conformación de su mente subconsciente. O sea, durante esos 6 años, el niño todo lo que siente y percibe es verdadero, no lo cuestiona. Entonces, si el niño recibe un insulto, recibe un maltrato, recibe una desvalorización o recibe una cosa negativa, lo va a vivir como que eso es la normalidad. Y ya va a quedar programado de adulto con esa mente subconsciente que le hace percibir eso como que es la realidad. Si, por ejemplo, el padre se le escapa en un momento y le dice al niño, sos un inútil, el niño asume que es un inútil y ya lo integra como su verdad. Entonces toma todo como verdadero. Entonces esa expresión fuera de lugar para él queda grabado en su subconsciente. Y de adulto va a sentir que es medio inútil. Y que, por ejemplo, de su cuerpo él no sabe y tiene que ir al doctor porque el doctor estudió y él no estudió. Y como él es un inútil, tiene que ir de alguien que sepa. Entonces queda como desvalorizado. Hay investigaciones que se han hecho sobre estos campos de anclaje de información y se estima que entre el 70 y el 80% de la información que hay en la mente subconsciente es negativa, es información de desvalorización, es información de frustración, es información de carencia, es información de sufrimiento, porque el entorno lo ha grabado en su mente subconsciente. Por eso es muy importante lo que hacemos en torno al niño durante los primeros 6 años. Es algo fundamental. Y eso es muy importante, que el niño aprenda lo que es la relajación. Hablábamos de la actividad física, de los paseos, del tiempo, de que los padres tengan el tiempo de compartir con él. Fíjense que esto ha cambiado dramáticamente en los últimos 50 años. Yo me recuerdo en mi infancia teníamos muy poca disponibilidad económica, era una casa bastante humilde, pero mi madre no trabajaba, mi padre trabajaba a mediodía, o sea que papá y mamá a la tarde estaban siempre con nosotros en la crianza, en la investigación de la vida, en el descubrir las cosas. Y eso es muy importante para el niño, porque somos los guías planetarios que estamos acompañando su desarrollo. Hoy en día, con las exigencias, con las autoexigencias, con las presiones sociales, con el hecho de que hay que tener, porque hay que pagar el viaje a Disney, hay que pagar la fiesta, hay que pagar la prepaga, hay que pagar y tenemos unas necesidades tecnológicas, entonces tenemos que trabajar muchas horas por día. El niño tiene un confort económico, pero no tiene ese acompañamiento que es lo importante. A veces tenemos que pensar que si nos vamos a entregar a un proceso de acompañar a un ser de luz en el planeta y ser sus guías planetarios, también tenemos que pensar en resignar ciertas tareas y ciertas obligaciones para estar más pendiente y más acompañante del niño. Porque el niño no puede quedar en manos de una guardería o en manos de una salita de 2 años, en manos de un prejardín, que es lo que están haciendo los padres modernos, que están muy ocupados, porque tienen muchas actividades, están laboralmente estresados y no tienen tiempo. Entonces el niño cae en esos procesos. E incluso algo que es tan natural en el niño es la práctica del ayuno. El niño intuitivamente va a ayunar. ¿Cuándo ayuna el niño? Cuando le dice a la madre, no quiero más. Prueba algo de comida y dice, no quiero más. ¿Por qué no quiere más? Porque se da cuenta que está sobrecargado y que no necesita más comida. Pero la madre, que tiene mucho miedo, porque se ha criado con eso del miedo, que el nene no me come y que el nene no come la comida, entonces si una comida se pasa de largo y el nene no la come, ya la madre entra en preocupación, entra en pánico, y ya va a ir a ver un pediatra, y ya le va a dar un tónico para el apetito, y ya va a hacer algo para que el nene coma. Y el nene intuitivamente le está diciendo que está ayunando, que no quiere comer, porque necesita una pausa metabólica, porque su cuerpo está sobrecargado. El niño lo sabe intuitivamente, el niño no hizo un taller sobre el ayuno, no leyó un libro sobre el ayuno, intuitivamente lo está manifestando. Y lo que debe solicitar el niño, lo que debe necesitar de nosotros es que lo comprendamos, lo acompañemos y le digamos, ok, si no tenés hambre, está bien, pero sin el miedo de que si no come se va a desnutrir, si no come va a tener los huesos frágiles, si no come le va a faltar el hierro, si no come, esa historia del comer, porque
Es un mandato que viene de nuestros antepasados, de que sufrían carencia, de que venían los italianos y los españoles venían de la guerra y no tenían para comer. Entonces, para ellos, el freezer lleno, el plato lleno, terminar todo el plato, porque si no es mala educación, si no come todo lo que hay en el plato. Entonces, son mandatos que nosotros hemos recibido y lo hemos recibido de una forma bastante hasta violenta, porque era como, me pongo acá hasta que no me termine ese plato, porque es mala educación dejar en el plato. ¿Cómo vas a dejar comida en el plato? Los chicos del África que están muertos de hambre no tienen para comer, vos tenés para comer, tenés que comerte todo el plato. Esos condicionamientos nos han hecho, en el caso mío lo cuento, yo era el gordito, el chanchito, porque claro, estaba como alimentado en exceso y tenía hepatitis a los 7 años y tenía problemas de vía respiratoria, porque lógicamente sufría toda esa presión. Ahora, no era culpa de mi madre transfería un condicionamiento. Y yo la amo y le agradezco que me haya dado la vida y no reniego de lo que ella hacía, pero me doy cuenta que nosotros tenemos que dejar de hacerlo para el futuro. Nosotros hemos sido condicionados por una generación que no tenía esta información o esta conciencia. Pero si nosotros la tenemos, no tenemos que seguir transfiriendo negatividad y condicionamientos absurdos. Entonces, esta es una forma de acompañarlo al niño para que sea un niño sano, un niño saludable, un niño con energía, un niño que está disponible a aprender a investigar lo que le ofrece el entorno, lo que es la naturaleza, pero generamos una serie de presiones, a veces por la misma autoexigencia. Fíjense que hoy en día, justamente en Chile, hay grandes difusores de todo este tema respecto al uso de las pantallas en los niños, las pantallas, los dispositivos táctiles. Hay un libro que yo se los recomiendo, es un libro muy interesante, que es La fábrica de cretinos digitales. O sea, estamos fabricando cretinos digitales con la falsa percepción de que el niño es inteligente, porque parece que ahora los niños son niños de nativos digitales, que ya a los 2 años nos enseñan a manejar un celular y están con la pantallita y se entretienen mirando jueguitos. Eso les atrofia el desarrollo. El uso de las pantallas disminuye el cociente intelectual, disminuye las interacciones lúdicas, o sea, el juego, no estimula la necesaria actividad física y hay mucha ansiedad por detrás, porque los dispositivos generan un estado ansioso. Fíjense que los gurúes de la tecnología, los gurúes de Silicon Valley en California, estos que han inventado todas estas grandes plataformas y demás, han creado escuelas especiales para sus niños. Y son escuelas con cero tecnología. O sea, ellos mandan sus niños a ámbitos con cero tecnología porque saben el daño que la tecnología genera en estos cerebros en desarrollo, en estas inteligencias que empiezan a plasmarse desde el exterior. Entonces hay muchas pautas que las tenemos que revertir para evitar ese condicionamiento. Porque si no le estamos transfiriendo muchas historias, a veces le transferimos nuestra ansiedad para que el niño, por ejemplo, para que el niño camine rápido. Parece que es un logro que nuestro hijo camine antes que el hijo del otro. Entonces sacamos la fotito y decimos, mirá qué lindo el nene inteligente, lo agarramos de los bracitos así como un pollo y lo paramos y le ponemos un andador y le estimulamos a que se levante rápido del gateo y que camine, porque parece que eso lo va a hacer más inteligente. Y justamente le estamos atrofiando todo el desarrollo de las caderas, porque justamente el niño necesita un tiempo de gateo. En el gateo está fortaleciendo su estructura de cadera y cuando esté preparado para erguirse, se va a erguir solo sin nuestra ayuda. No necesita que nosotros le tiremos los bracitos para arriba. Y después que le tiramos los bracitos para arriba, el nene camina, lo mandamos a una salita de una guardería y le ponemos una mochila en la espalda. O sea, el niño ya va con su mochilita. Y esa carga le está generando un desorden, sobre todo el sistema del desarrollo de la columna. Entonces, vamos generando acciones que parece que son desde el amor, desde que querer ayudarlo al niño, y le estamos complicando el desarrollo. O sea, tenemos que facilitar que el niño viva la normalidad de lo que su intuición le va manifestando. El niño tiene que ser normalmente saludable. Pero ¿por qué creamos enfermedades infantiles? Fíjense que el gran problema de los niños ahora es la pediatría y las infecciones y las vacunas y toda una serie de cuestiones que digamos, ya forman parte de un protocolo. O sea, problemas en las vías respiratorias, problemas de fiebre, el uso de antibióticos, las alergias. Ahora hay un drama con las alergias en los niños, porque los niños tienen tantas alergias, tienen dermatosis, todo lo que es manifestaciones a través de la piel.
son hiperactivos, tienen problemas de llorar, tienen dolores, ya hay analgésicos pediátricos, o sea, los analgésicos que toman los adultos ahora vienen en formulaciones pediátricas, es una locura. Pero es una locura que nosotros vamos manifestando, que nosotros vamos co-creando, porque en realidad hay muchos libros que nos abren un poco la cabeza. Nosotros difundimos acá unos libros del doctor Mendelssohn, un pediatra americano, que uno de sus libros es Cómo criar un hijo sano a pesar del médico. Entonces, él como pediatra dice, nosotros deformamos a las madres, le damos una información equivocada y estamos generando toda esta psicología del miedo, hemos creado toda una industria de la enfermedad infantil. El niño tiene que ser tendencial y naturalmente, intuitivamente sano, saludable. Tiene que ser próspero, abundante, tiene que ser alegre, tiene que comunicar, no tiene por qué andar llorando, no tiene por qué tener dolores, no tiene por qué tener inflamaciones, no tiene por qué tener infecciones. Si se ha generado una microbiota saludable, una inmunología bien desarrollada, ha nacido en un parto vaginal normal, ha tenido toda una dote de bacterias en sus primeros tiempos, ¿por qué tiene que manifestar enfermedades? Y nosotros siempre decimos, la enfermedad no es algo que sea real, es un intento de supervivencia del cuerpo. Lo más común que sucede en el niño, que es la fiebre. ¿Qué hace la madre frente a unas líneas de fiebre en el niño? Entra en pánico. Entra en pánico, va a buscar un antifebril, va a buscar una forma de bajarle la fiebre, lo metemos en el agua fría para que se le baje la fiebre. En realidad, la fiebre es un maravilloso mecanismo, como la inflamación, es un mecanismo de adaptación, es un mecanismo de armonización, es un mecanismo de resolución. El niño está invadido de sustancias tóxicas, está invadido de patógenos, y a través de la fiebre el cuerpo les va a poner freno a todo eso. Entonces, ¿qué necesita la fiebre? Un acompañamiento. Entonces, ¿qué tiene que pasar en el periodo febril? Que no tiene que haber ingesta de alimentos. O sea, lo peor que podemos hacer es darle comida al chico que tiene fiebre, porque pensamos que está desvitalizado y se va a desnutrir porque tiene unos días de fiebre y no come. Justamente lo que necesita es ayunar, necesita mucho líquido, necesita jugos verdes, necesita que los intestinos se le limpien. Debemos darle un sulfato de magnesio, una mezcla purgante, algo que al niño le permita limpiar sus intestinos. Entonces, limpiando sus intestinos, haciendo reposo, no comiendo y tomando un jugo verde, la fiebre es acompañada como bendita crisis depurativa y remite sola. La fiebre no es algo que llega para prenderle fuego al bebé, llega para armonizar un desorden. Y mucho de ese desorden tiene que ver, por ejemplo, con la mamadera. Porque nosotros pensamos que la mamadera hecha con un polvito en un microondas es lo más saludable. Esa mamadera es una leche vacuna que fue pasteurizada y fue deshidratada. ¿Qué pasa en la pasteurización? ¿Por qué alguna vez pensaron por qué se pasteuriza la leche? La leche de vaca se pasteuriza para matar los patógenos que se desarrollan durante su procesamiento. Entre que sale de la teta de la vaca y llega al procesamiento industrial, hay una carga de bacterias, porque es un líquido muy nutricio para las bacterias. Entonces se hace el proceso de pasteurización o ultra alta pasteurización, con ultra alta temperatura, para matar los patógenos. Ahora bien, esos patógenos se mueren y generan cadáveres. Y esos cadáveres van al bebé porque están dentro de la formulación. Es decir, no es que la industria toma una pincita y va sacando los cadáveres de los bichos muertos por la ultra alta temperatura. Entonces el niño está recibiendo una sopa de bichos muertos y eso tiene que ser atajado por un sistema inmunológico que va a generar inflamación, va a generar fiebre, va a generar dermatosis, va a generar eczemas por la piel. A eso le vamos a llamar enfermedad. Una escarlatila, una rubiola, una varicela, una papera, son métodos de supervivencia, de drenaje de toxemia, pero la toxemia está entrando por la boca. Si al niño se le está dando una sopa de bichos muertos, por algún lado tiene que sacar esos cadáveres. Y a eso lo vamos a interpretar como que son erupciones de la piel, que son enfermedades y que hay que vacunarlo. Entonces, si empezamos a entender estos mecanismos, vamos a jugar a favor y no en contra de la vida. Esto es muy importante. Si la vida es sagrada, si el proceso de anclar un ser de luz en el planeta es un sagrado acto de servicio, si todo está imbuido de la sacralidad, ¿cómo podemos hacer cosas represivas? ¿Cómo podemos hacer cosas agresivas? ¿Cómo podemos hacer cosas que van contra la fisiología? ¿Cómo podemos ir en contra de lo que es la maravilla de nuestra inteligencia celular y bacteriana? Entonces yo creo que esto deja
por lo menos elementos para pensar. Nosotros no somos dueños de la verdad. Nadie es dueño de la verdad. No existe una verdad relevada. No existe esa verdad revelada que es la base de un paradigma fijo, de una disciplina que no tiene que ser cuestionada. La evolución es un constante cuestionamiento de las cosas. Entonces, en este campo que nosotros estamos abordando en el libro Creando Futuro Consciente, es una campana diferente. Es decir, empezar a ver todo desde una óptica diferente, experimentarlo, verlo desde nuestra experiencia válida, de validación, de práctica, y a partir de ahí tomar decisiones, pero entender que hay otra realidad, entender que hay otra forma de ver las cosas, entender que hay otra forma de concebir, otra forma de lactar, otra forma de desarrollar, porque eso es lo que va a ser esta nueva humanidad. Por eso nos sentimos el placer de haber sido convocados en este encuentro que es Construyendo una Nueva Humanidad. Y nosotros desde nuestro aporte, crear un futuro consciente. Así que ponemos a disposición nuestro trabajo, que ha sido un libro de 500 páginas que está disponible para ustedes en formatos digitales, en formatos de EPUB, en formatos que son de impresión de papel bajo demanda, que se pueden enviar a todos lados, que se pueden requerir desde cualquier lugar. Así que es una forma también de profundizar este camino. Y un agradecimiento a haber sido convocado, un agradecimiento a poder compartir estos momentos y que ustedes también tengan la posibilidad de cuestionarnos para construir esta nueva humanidad. Así que un placer haber estado en conexión con ustedes, haber tenido esta posibilidad de compartir, y siempre me pueden contactar a través de mi correo electrónico, que es info@nestorpalmetti.com, o a través de nuestras redes sociales. Quedamos siempre disponibles para apoyar todo lo que significa el futuro consciente. Por tu entrega, por toda tanta información importante para nuestra vida. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muchas gracias.